Un reporte publicado ayer por el diario estadounidense USA Today ha provocado muchísimas reacciones en la comunidad cubana porque según este reporte, basándose en fuentes dentro de la administración del presidente Donald Trump, se ha filtrado de alguna manera lo que sería un acuerdo con Cuba, es decir, un acuerdo entre los Estados Unidos y el régimen cubano, donde se enfocan mucho en la parte económica. Y obviamente el reporte de USA Today deja sin aclarar qué va a pasar en temas de una transición política, en temas de democracia dentro de Cuba, en liberación de presos políticos, no habla nada sobre ese tema, cambios de alguna manera en las leyes en Cuba que impidan que vuelvan a meter presa a personas por decir lo que piensan o por pensar diferente o por oponerse al régimen cubano. Entonces, las reacciones son más por lo que no dice el artículo o el reportaje de USA Today que por lo que dice. En cuanto a lo que dice, es básicamente que Díaz-Canel saldría del poder, digamos, en temas políticos, solamente menciona la salida del poder de Díaz-Canel, pero según este reporte, la familia Castro podría permanecer en Cuba, aunque no aclara si podría permanecer con cargos dentro del régimen cubano o simplemente permanecer en la isla sin ser enjuiciados o sacados del país para responder por crímenes. Em, y ahí queda la parte política. Después el artículo habla de lo que serían las medidas económicas que podría implementar la administración del presidente Trump en relación a Cuba. Entre las más, digamos, relevantes se encuentra permitir los viajes de estadounidenses sin restricciones ninguna, es decir, desaparecerían de alguna manera esas categorías de viaje por las cuales las personas están autorizadas a viajar. Incluso iría un poco más allá de lo que hizo Obama en su momento, cuando ese acercamiento entre Estados Unidos y el régimen cubano, impulsado por la administración del expresidente Obama, pues desaparecerían de alguna manera esas categorías. Los estadounidenses podrían viajar a Cuba sin problema, según lo que dice el artículo de USA Today. Habría una ampliación de vuelos comerciales. Recuerden que actualmente los vuelos comerciales entre Cuba y Estados Unidos están restringidos por OFAC. Hay unas licencias y una cantidad de vuelos específicos que pueden hacerse y hay algunas aerolíneas que tienen esos vuelos asignados. Se abriría de alguna manera esa restricción y los vuelos podrían ser según la oferta y demanda y podrían operar con normalidad. Obviamente el tema energético sería otro de las áreas donde Estados Unidos permitiría inversión en Cuba y permitiría la entrada de combustible, lo cual digamos que es uno de los principales problemas que tiene el régimen cubano actualmente. Y también aumentaría el apoyo directo al sector privado con inversiones. Sería, digamos, que se permitirían inversiones en el área de puertos, energía, apoyo de alguna manera a las empresas privadas que surjan o las que ya existen. Con el problema, que es otra de las partes que no dice el artículo de USA Today, con los problemas de que todos sabemos que dentro de Cuba hay empresas privadas que son controladas por el régimen cubano. Pertenecen a familiares del régimen cubano que no están en la lista de sancionados del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por ahí ese artículo ha dejado mucha insatisfacción entre la mayoría de las personas que lo ha leído, sobre todo en el exilio cubano, que entiende bien las consecuencias de llegar a un acuerdo que no incluya un camino directo al cambio de régimen o a la democracia dentro de Cuba. Entonces, hacer un cambio que se enfoque más en lo económico y dejar en la parte política de un lado o tocarla mínimamente, es decir, si simplemente quitas a Canel y no cambia nada en la estructura del régimen, pues es cambiar una persona por otra. Todos sabemos que Canel, si bien es responsable de lo que pasa, pero no es el único responsable ni es el principal responsable. Todos sabemos que ahí siguen mandando los que quedan de la familia Castro. Y eso, si eso no cambia, pues no va a cambiar nada en Cuba. Ahora, lo que hay que decir es que la prensa en este tipo de situaciones, por lo general, si bien no tienen toda la verdad, seguramente algo de verdad hay, pero no está toda la información. Esto está basado en fuentes, esto no es un anuncio oficial. Hay que esperar a que se haga el anuncio oficial por parte de la administración del presidente Trump de Estados Unidos. También me imagino que por el lado del régimen de Cuba hagan algún tipo de anuncio y hablen del tema cuando ocurra. El presidente Trump habló hace unos días y habló de 2 semanas, que quería darse un tiempo de 2 semanas antes de anunciar nada.
Recuerden que Estados Unidos está ahora en una guerra con Irán y seguramente no van a hacer nada hasta que no esté más resuelto el tema de Irán. No van a anunciar algo, pero sí dijo que Marco Rubio y su equipo están en contacto con miembros del régimen cubano, conversando o negociando, como quieran llamarle, pero y según Trump, el régimen de Cuba está dispuesto a negociar y quiere negociar o quiere llegar a un acuerdo. Hay que ver cuál es ese acuerdo y cómo se implementa. Yo creo que hay que esperar a ver. El artículo no ha sentado bien, eso sí lo puedo decir, porque simplemente habla de temas económicos. De hecho, les voy a poner, este es el artículo para que lo puedan leer, es de USA Today y habla en exclusiva que el presidente Trump podría sorprender con un acuerdo económico con Cuba. Y después, cuando baja el artículo, detalla solamente, o ni siquiera detalla, menciona lo que serían las características que tendría ese tipo de acuerdo con Cuba, lo que permitiría por parte de Estados Unidos. Cuando publicamos la noticia, por ejemplo, en los comentarios en redes sociales, muchas personas buscaron, incluso creo que usaron ChatGPT para buscar el USA Today cuál era la tendencia, y muchos decían, bueno, este es un diario que tiende a ser liberal o ser de izquierda. Y puede ser. Lo que pasa es que esto no es una opinión, lo que están dando ellos en teoría, es información, es basado en fuentes dentro de la administración. Por lo tanto, creo que su tendencia, si es más liberal o más de izquierda, creo que no es relevante en este caso cuando es información. Si no es que están dando una opinión sobre lo que debería ser la administración, sino lo que parece ser que va a pasar. Y a partir de ahí, yo creo que hay que esperar a ver. En cuanto digamos, la situación actual, Marco Rubio todos sabemos que Marco Rubio, secretario de Estado, es quien está llevando a cabo estas negociaciones, tiene la confianza del presidente Trump y Marco Rubio conoce bien cuál es la situación de Cuba, qué es lo que debe y no debe pasar. Creo que Marco Rubio no va a ignorar los pedidos del exilio cubano, no debe hacerlo en cuanto a un acuerdo con Cuba o conversaciones o llegar a una solución en Cuba, pero también es verdad que Marco Rubio es el secretario de Estado, no el presidente de los Estados Unidos, y quien establece la política exterior de los Estados Unidos y la política interna también es el presidente, es Donald Trump. Marco Rubio está ahí para hacer o llevar a cabo, implementar la política de los Estados Unidos basado en las líneas que traza la administración, que en este caso el líder de la administración es el presidente Donald Trump. Así que Marco Rubio, si bien entiende y puede aconsejar al presidente en lo que sería correcto o no sería correcto en un acuerdo con Cuba, pues al final la decisión final de qué se hace o no se hace es del presidente de los Estados Unidos, en este caso el presidente Donald Trump. Así que esa es la noticia, queríamos conversarlo un poco. Yo creo que hay que esperar, yo creo que guiarnos nada más por lo que dice este artículo de USA Today, como que eso es lo que va a pasar. Yo creo que sería un error, porque la prensa, como les dije antes, la prensa cuando habla de estos temas generalmente tiene información, es información generalmente confiable, por lo general, no siempre, pero por lo general siempre es confiable, pero no tiene todos los detalles, no tiene todos los argumentos. Este artículo se basa, creo que tiene su foco en la parte económica y deja fuera muchísimas cosas que son muy importantes también en cualquier acuerdo que se llegue o cualquier negociación que termine en un entendimiento entre Estados Unidos y Cuba. Yo creo que deja fuera, creo, los temas principales que más importan a los cubanos, que son el camino a la libertad, el fin digamos, de la dictadura, camino a la democracia, liberación incondicional de los presos políticos, y yo iría más allá, que es cambiar las circunstancias que llevan a esas personas a ser detenidas o arrestadas por temas políticos. Entonces, hay que esperar a ver qué ocurre y qué solución finalmente anuncia. Yo creo que algo va a pasar porque el presidente Trump habla de este tema todos los días, prácticamente todos los días, incluso cuando está hablando de otros temas como son la guerra en Irán o el tema de Venezuela, siempre incluye a Cuba como que sería la próxima, digamos, en encontrar una solución, llegar a un acuerdo o con el fin. Y el presidente también se enfoca mucho en el regreso de cubanos, en cubanos que podrían viajar libremente a Cuba. Creo que cuando se fue el Inter de Miami a la Casa Blanca, que como todos saben, el propietario o uno de los propietarios del Inter de Miami es Jorge Mas Santos, que es hijo de Jorge Mas Canosa, y el presidente, según en conversaciones que tuvieron, le dijo que pronto podría viajar él a Cuba sin tener que pedir ningún permiso. Digamos, se enfocó mucho
en esa parte y que todavía no podían anunciar nada, pero que pronto estarían celebrando en la Casa Blanca. Le dijo así a Jorge Mas Santos, que durante mucho tiempo fue líder de la fundación también cubano-americana. Así que nada, esperemos a ver. El presidente dijo 2 semanas, yo creo que a lo mejor se tarda más. Yo creo que va a depender de cuánto tarde la guerra en Irán. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.